Existe una profunda verdad que pocos entienden acerca de poseer un crucifijo en el hogar. No es un talismán, ni una protección automática, ni una garantía de resultados favorables. Sin embargo, algo significativo le ocurre a quien la tiene y asimila su significado. Es una transformación en la forma en que se percibe la existencia y actúa en ella, y en efecto se atrae lo verdaderamente esencial. Pero debo ser muy claro desde el principio. Al referirme a atraer, no aludo a magia o a una mentalidad positiva que busca manipular la realidad. Hablo de algo mucho más sustancial, de cómo la disposición del espíritu lo altera todo, y la cruz, cuando se entiende cabalmente, es el símbolo más potente de esa actitud interna. Sobre esto debemos conversar hoy con calma, lucidez y la franqueza que el tema requiere. Observa bien. El crucifijo no opera en solitario, obra en ti y a través de ti cuando permites que te instruya. ¿Y qué imparte? Imparte propósito, un propósito para la aflicción, un propósito para el esfuerzo, un propósito para la espera, un propósito para la abnegación. Cuando la vida se dota de sentido, cuando el corazón comprende la razón de ser de los acontecimientos, todo cambia. Dejas de reaccionar al mundo desde una postura de víctima y comienzas a actuar en él como dueño de tu destino. Y este cambio de perspectiva es lo que lo transforma absolutamente todo. La cruz nos enseña que el padecimiento no es el final, nos ilustra que la carga puede ser sobrellevada cuando hay afecto, que el sacrificio produce fruto, que la muerte del ego es la vía hacia la vida auténtica. Esto no es mera retórica, es la estructura fundamental de la condición humana. Toda elección motivada por el amor demanda renuncia, todo progreso requiere diligencia, toda metamorfosis exige desprenderse de algo, y cuando albergas un crucifijo y permites que te inculque estas verdades, algo ocurre en tu interior. Empiezas a ver las adversidades de otra forma, no como un castigo, sino como parte de la trayectoria, no como un impedimento, sino como una oportunidad de evolución, y este cambio de óptica lo revoluciona todo, porque cuando estás en paz con el sufrimiento, cuando entiendes que tiene un significado, dejas de entrar en pánico. Al no desesperarte, tomas decisiones más acertadas. Al tomar mejores decisiones, actúas con mayor precisión, y al actuar con precisión generas mejores resultados. No es brujería, es la lógica de la existencia interior, es la coherencia entre tu esencia interna y lo que proyectas al exterior. La persona que asimila el significado de la cruz no se paraliza ante el miedo, no vive con ansiedad esperando que todo salga bien, no se amarga si las cosas no suceden a su antojo, acepta la realidad y al aceptarla trabaja con ella, al trabajar con ella edifica, y al edificar progresa encontrando lo que busca. Esto es lo que sucede a quien tiene y comprende verdaderamente la cruz. Milagros internos no externos. El prodigio de una serenidad que no depende de las circunstancias, la maravilla de una fortaleza que nace de la confianza, el don de la claridad que proviene de la aceptación profunda de lo que es. Pero hay mucho más, porque la cruz también te instruye sobre el afecto. Y aquí radica algo que pocos comprenden. La cruz es el emblema del amor bien entendido, no del amor que busca gratificación inmediata, sino del amor que se da sin reservas, no del amor que exige reciprocidad antes de entregarse, sino del amor que se ofrenda aún sin ser correspondido. Y cuando aprendes a amar de esta manera, atraes el amor verdadero. No necesariamente obtienes todo lo que deseas, pero atraes todo lo que necesitas, y eso marca una diferencia crucial. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas que más demandan afecto son las que menos lo reciben? Y cómo aquellas que más se entregan, incluso sin esperar nada a cambio, son las más amadas. Esto no es casualidad, es la ley de la vida afectiva, porque el amor genuino atrae amor genuino, y el amor genuino es precisamente lo que la cruz enseña. Entrega consciente, lealtad perseverante, sacrificio voluntario, donación desinteresada. Cuando tienes una cruz en casa y permites que te moldeen esa forma de amar, tu vida cambia. No manipulas a los demás, no los utilizas para satisfacer tus carencias. No te desesperas cuando no eres comprendido. Amas porque elegiste amar. Y esa libertad, esa nobleza del espíritu, es irresistiblemente magnética. La gente lo percibe, siente que hay algo distinto en ti, y eso abre puertas, no porque lo hayas forzado, sino porque te has convertido en alguien con quien realmente vale la pena estar. Y aquí tengo que ser lo más claro posible. La cruz te enseña a no buscar resultados instantáneos, te enseña a confiar en los tiempos de Dios, y esto es profundamente liberador,
porque cuando confías en el tiempo divino, dejas de vivir atormentado por la ansiedad, y al dejar de vivir ansioso, vives mejor el presente, y al vivir mejor el presente, siembras mejor, y al sembrar mejor cosechas mejor. Esta es la secuencia natural de una vida bien vivida. Conocí a un hombre que vivía sumido en la amargura. Todo en su vida parecía ir mal. El trabajo era infructuoso, sus relaciones tensas, su familia distante. Me buscó y me dijo: Padre, rezo, tengo una cruz en la sala, asisto a misa, pero nada cambia. Lo miré y le pregunté con calma: cuando miras esa cruz, ¿qué experimentas? Meditó un poco, su rostro se crispó ligeramente, y respondió: siento que Dios me exige demasiado, que nunca logro ser lo que Él quiere, que siempre estoy por debajo de las expectativas. Respiré hondo, y le dije algo que necesitaba oír. Entonces, no estás mirando la cruz, estás mirando solo a ti mismo, tus fallos, tus limitaciones. Y es exactamente así. Cuando miras la cruz y solo ves tus errores, tus restricciones, tu peso existencial, no estás entendiendo la cruz, estás proyectando tu propia falta de paz interior en ella. Y entonces, por supuesto, nada cambia porque no estás recibiendo lo que la cruz ofrece. Estás usando la cruz como un espejo distorsionado de tu desesperación, de tu culpa no resuelta. Pero lo que la cruz ofrece realmente es otra cosa. Ofrece perdón, ofrece misericordia, ofrece la certeza de que puedes empezar de nuevo, de que tus equivocaciones no son la sentencia final, de que siempre hay un camino de regreso. Y cuando comprendes esto, cuando permites que esta verdad penetre en tu corazón, todo se transforma. Dejas de vivir bajo el yugo de la culpa paralizante y pasas a vivir en la libertad de quien se sabe amado, aun siendo imperfecto. Y esto modifica tu manera de actuar porque ya no actúas para demostrar algo o para ganarte el amor, actúas porque ya eres amado. Y esta diferencia es gigantesca. Quien actúa para merecer vive tenso, desesperado, siempre sintiéndose insuficiente, pero quien actúa sabiendo que ya es amado, vive libre, sereno, capaz de dar lo mejor de sí sin angustia. Y esa serenidad, esa libertad interior, es lo que verdaderamente atrae cosas buenas a tu vida, porque no atraes lo que deseas, sino lo que eres, y la cruz te ayuda a ser alguien mejor, más pacífico, más fuerte interiormente, más libre de las ataduras del ego, y ese alguien atrae mejores cosas, mejores situaciones, mejores personas, mejores oportunidades, no porque el universo conspire a tu favor, sino porque te has convertido en alguien capaz de reconocer, aceptar y aprovechar lo bueno cuando se presenta. Pero hay un detalle crucial que no podemos olvidar. La cruz también te revela que no todo lo que deseas es bueno para ti, y esto es esencial para la madurez, porque muchas veces anhelamos cosas que terminarán por destruirnos. A menudo pedimos cosas que si Dios nos las concediera de inmediato, significarían nuestra ruina total, y la cruz te enseña a discernir, a saber qué es valioso, qué es verdadero, y qué es solo una ilusión pasajera. Cuando tienes una cruz en casa y vives según su enseñanza, tus deseos cambian. Empiezas a anhelar cosas más elevadas, más auténticas, más duraderas, cosas que no se desvanecen, cosas que no engañan. Y entonces sí, atraes lo verdaderamente importante, porque ya no estás cautivo de los caprichos de un ego inmaduro. Eres libre para buscar el bien real, el bien que perdura. Y aquí reside la paradoja más hermosa de la vida espiritual. Cuanto más renuncias al control obsesivo, más encuentras lo que buscas. Cuanto más confías en Dios, más las cosas se organizan de forma natural. Cuanto más aceptas la cruz con su significado auténtico, más paz experimentas. Y cuanta más paz tienes, más atraes aquello que es realmente tuyo, aquello que te fue destinado desde siempre. Pero esto no es pasividad, no es cruzarse de brazos esperando que Dios lo resuelva todo mientras no haces absolutamente nada. La cruz también te enseña a actuar, a trabajar con ahínco, a luchar con determinación, pero a luchar de forma ordenada, sin la desesperación que ciega, sin la violencia interna que destruye. Porque la lucha de la persona que confía en Dios es completamente diferente de la lucha de quien está desesperado. Una construye con paciencia, la otra destruye frenéticamente. Recuerdo a una madre que me buscó completamente afligida. Tenía un hijo que se estaba perdiendo en caminos peligrosos, drogas, malas compañías, decisiones cada vez peores. Estaba en pánico absoluto, hacía todo lo posible por controlar la situación. Gritaba, lloraba, vigilaba cada movimiento, amenazaba, hacía chantaje emocional y nada cambiaba. Al contrario, todo empeoraba. La miré con compasión y le dije algo difícil de escuchar. Estás luchando, veo tu esfuerzo, pero estás luchando de forma equivocada. Estás luchando con miedo, y el miedo no construye nada, el miedo solo destruye. Me miró sin comprender, con los ojos rojos de tanto llorar. Entonces le pregunté con dulzura, ¿tienes una cruz en casa? Me contestó que sí, por supuesto. Continué. Entonces mírala y aprende a luchar como Cristo luchó, con amor firme, no con desesperación,
con paciencia que no se rinde, no con un control que asfixia, con confianza en Dios, no con pánico humano, y deja de intentar controlar lo que no está realmente en tus manos. Meses después regresó con un rostro diferente, más sereno, y me contó que su hijo había cambiado, había iniciado un proceso de recuperación, no porque ella dejara de preocuparse o abandonara la lucha, sino porque aprendió a luchar de otra manera, con una paz que no dependía de resultados inmediatos, con una fuerza que proviene de la confianza profunda. Y ese cambio en ella transformó por completo la dinámica familiar, la forma en que el hijo la veía, y la forma en que él se veía a sí mismo, y eso abrió espacio para la transformación real, porque la cruz te enseña que la verdadera fuerza no es el control obsesivo, sino la entrega confiada, es saber hacer lo correcto, y dejar los resultados en las manos de Dios. Y cuando vives de esta forma, te conviertes en un canal de gracia, en alguien a través de quien Dios puede actuar libremente, y entonces sí las cosas suceden, no porque las hayas forzado con tus propias manos, sino porque permitiste que Dios actuara a través de ti. Y esto también se aplica completamente a tus deseos personales, a tus sueños más íntimos, a tus proyectos de vida. Cuando tienes una cruz en casa y vives según lo que ella enseña, no abandonas tus sueños de ninguna manera, pero los pones en las manos de Dios, trabajas intensamente por ellos, pero sin convertirlos en ídolos, te esfuerzas con todo lo que tienes, pero sin la desesperación que ciega, esperas con paciencia, pero sin la angustia que paraliza, y esta actitud interior lo transforma absolutamente todo, porque cuando idolatras algo, cuando lo conviertes en la razón suprema de tu existencia, te vuelves su esclavo, y el esclavo no es libre para actuar bien, actúa movido por el miedo constante, por la necesidad desesperada, por la compulsión incontrolable, y esas acciones nunca conducen a lo que realmente buscas, te alejan, porque son acciones desesperadas, y la desesperación no atrae nada bueno, repele, pero cuando tienes una cruz en casa, y permites que te libere de esa idolatría sofocante, actúas de forma completamente diferente, actúas con nobleza de espíritu, con dignidad humana, con paz interior, y esa actitud sí atrae respeto genuino, atrae confianza verdadera, atrae oportunidades reales, atrae personas de valor, atrae bendiciones que perduran. Y hay otra cosa fundamental, la cruz te enseña el perdón, y el perdón es una de las fuerzas más poderosas que existen en la vida humana, porque cuando no perdonas, quedas eternamente cautivo del pasado, y cuando estás preso del pasado, simplemente no puedes construir el futuro, sigues repitiendo indefinidamente los mismos errores, los mismos dolores, las mismas historias de resentimiento, y entonces claro, no atraes nada nuevo, solo atraes más de lo mismo, más amargura, más prisión interior. Pero cuando miras la cruz, y ves que Cristo perdonó incluso a quienes lo torturaron y mataron, algo profundo sucede en tu corazón, entiendes visceralmente que el perdón es posible, que es liberador, que no es debilidad, sino la mayor fuerza que existe, y entonces perdonas, no necesariamente porque la persona que te hirió lo merezca, sino porque tú mereces ser libre, mereces vivir sin esa carga, y cuando perdonas de verdad, te liberas, y al liberarte del pasado, abres espacio real para lo nuevo, para lo mejor, para lo que Dios quiere darte y no podías recibir porque tenías las manos llenas de resentimiento. Conozco personas que vivieron años y años presas de viejos rencores, años enteros amargadas, rumiando las mismas historias dolorosas, años repitiendo para sí mismas, y para cualquiera que quisiera escuchar la narrativa de la injusticia sufrida, hasta que un día, exhaustas de tanto peso, miraron la cruz y entendieron que era hora de perdonar, que era hora de liberarse, y cuando perdonaron verdaderamente, todo cambió, no porque la situación externa se modificara mágicamente, ni porque quien las hirió pidiera perdón, sino porque ellas cambiaron por dentro, y al cambiar por dentro, comenzaron a atraer cosas completamente diferentes por fuera. Porque la vida exterior es siempre un fiel reflejo de la vida interior. Si vives amargado por dentro, inevitablemente atraes amargura por fuera. Si vives con miedo constante, atraes inseguridad y más motivos para temer. Si vives con rabia no resuelta, atraes conflicto tras conflicto. Pero si vives en paz interior, atraes paz a tus circunstancias. Si vives con amor verdadero en el corazón, atraes amor verdadero a tus relaciones. Y la cruz te ayuda precisamente en esto. Te ayuda a ordenar el corazón, a pacificar el alma, a liberar el espíritu de las prisiones que tú mismo construiste. Y aquí está algo que muchos simplemente no entienden. Tener una cruz en casa no es solo un objeto religioso colgado en la pared. Es una decisión existencial de vida. Es decir, con todas las letras, elijo vivir según estos valores profundos, elijo aceptar el sufrimiento con sentido, no con revuelta estéril, elijo amar con entrega real,
no con cálculo mezquino. Elijo confiar en Dios por encima de todo. Elijo perdonar porque quiero ser libre. Elijo ser verdaderamente libre interiormente. Y estas elecciones, cuando se hacen con sinceridad y se mantienen con fidelidad, transforman absolutamente todo en tu vida. Pero esto exige algo concreto de ti. Exige que mires la cruz todos los días, que te dejes enseñar por ella a diario, que permitas que corrija pacientemente lo que está torcido en tu corazón. Porque la cruz no te adula, no te dice que todo está bien cuando no lo está. Te corrige con amor infinito, pero te corrige con firmeza. Te muestra dónde estás equivocado, dónde estás siendo egoísta, dónde estás siendo cobarde, dónde estás siendo demasiado orgulloso, dónde te estás engañando. Y si aceptas esta corrección amorosa pero firme, creces. Y creciendo consistentemente, te conviertes en alguien genuinamente mejor. Y siendo alguien mejor, naturalmente atraes cosas mejores a tu vida, porque no te engañes ni por un momento. No vas a atraer aquello para lo que no estás preparado para recibir. Si quieres un amor verdadero y profundo, pero tú mismo no sabes amar de verdad, simplemente no vas a atraer ese amor. Si quieres prosperidad material, pero no sabes administrar responsablemente lo poco que tienes, no vas a prosperar de verdad. Si quieres paz interior, pero cultivas resentimiento y no perdonas, jamás tendrás paz real. Y la cruz te prepara para todo esto, te moldea lentamente, te enseña pacientemente a estar listo para recibir lo que Dios quiere darte. Y esto lleva tiempo, lleva mucha paciencia, lleva fidelidad constante, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Pero funciona, siempre funciona, porque es el camino real de la transformación humana. No es un atajo fácil, no es una fórmula mágica que resuelve todo en 7 días. Es el camino de la verdadera madurez, de la responsabilidad real, de la libertad auténtica. Y ese camino, cuando se recorre con sinceridad, siempre lleva al lugar correcto. Y cuando finalmente llegas ahí, cuando te conviertes en esa persona madura, libre, responsable, capaz de amar y de confiar, algo sucede de forma completamente natural. Atraes exactamente lo que necesitas, no necesariamente lo que imaginabas con tu mente limitada, sino lo que realmente necesitas para ser feliz de verdad. Y muchas veces lo que necesitas es infinitamente mejor que cualquier cosa que podrías haber imaginado. He presenciado esto innumerables veces a lo largo de los años. Personas que deseaban intensamente una cosa específica, lucharon por ella con todas sus fuerzas, rezaron por ella con fervor y no la consiguieron. Quedaron profundamente frustradas al principio, sintieron que Dios no las escuchaba, pero continuaron fieles al camino, continuaron confiando, incluso sin entender. Y entonces un día recibieron otra cosa completamente diferente, algo que jamás esperaban, algo que ni siquiera estaba en el radar de las posibilidades imaginadas, pero que era precisamente lo que realmente necesitaban, y mirando hacia atrás con los ojos de la madurez, agradecieron profundamente no haber recibido lo que pedían con tanta insistencia, porque lo que recibieron fue infinitamente mejor, infinitamente más adecuado a su verdadera felicidad, y la cruz te enseña exactamente a confiar en eso, a confiar profundamente en que Dios sabe mejor que tú lo que es verdaderamente bueno para ti, a confiar en que incluso cuando no entiendes absolutamente nada de lo que está sucediendo, Él está conduciendo todo con sabiduría infinita, y esa confianza te libera de la desesperación, te pacifica en las tormentas, y te prepara interiormente para recibir lo mejor que está reservado para ti. Pero hay algo más que necesita ser dicho. La cruz también te enseña profundamente sobre la espera, y la espera es absolutamente fundamental para la vida bien vivida, porque no todo sucede cuando tú quieres, no todo sucede en tu tiempo subjetivo, y si no sabes esperar con paciencia activa, te desesperarás rápidamente, vas a forzar situaciones que no están maduras, vas a manipular personas y circunstancias, vas a tomar decisiones precipitadas y equivocadas, y vas a arruinar todo lo que podría haber sido bueno. Pero cuando miras la cruz y ves que Cristo esperó pacientemente el tiempo correcto para cada cosa, que no se desesperó ni una sola vez, que confió en el Padre hasta el último aliento, aprendes ese difícil arte de esperar, aprendes a tener paciencia verdadera, no pasividad, aprendes a confiar en el tiempo de Dios, no en tu tiempo ansioso, y esa paciencia, esa confianza serena, te mantiene firme cuando todo parece derrumbarse, te mantiene en paz cuando todos a tu alrededor están en pánico, te mantiene en el camino correcto cuando aparecen las tentaciones de atajos, y esto es absolutamente esencial para que llegues a donde realmente necesitas llegar. Porque muchas personas pierden exactamente lo que buscaban precisamente porque no supieron esperar el momento adecuado. Se rinden demasiado pronto, cuando la victoria estaba justo a la vuelta de la esquina, o fuerzan demasiado rápido cuando las cosas aún no estaban maduras, y lo pierden todo, destruyen con sus propias manos lo que podría haber sido maravilloso. Pero quien aprende a esperar con la cruz no desiste prematuramente,
no fuerza imprudentemente, simplemente persevera con serenidad, con la paz que viene de la confianza, con la firmeza que viene de la certeza interior. Y esa perseverancia paciente y confiada al final conquista absolutamente todo lo que vale la pena conquistar. Y aquí está el secreto más profundo de todos. La cruz te enseña que el verdadero éxito en la vida no es tener exactamente lo que quieres en el momento en que lo quieres, es ser quien fuiste creado para ser, tu vocación única. Y cuando eres auténticamente quien debes ser, naturalmente atraes lo que es verdaderamente tuyo porque estás en tu lugar correcto, estás viviendo tu vocación real, estás siendo fiel a tu esencia más profunda. Y eso siempre genera fruto abundante, siempre sin excepción. Pero para que esto suceda de verdad, necesitas aceptar la cruz con todo lo que implica, aceptar que no todo será exactamente como quieres, aceptar que habrá sufrimiento real en el camino, aceptar que habrá renuncias dolorosas, aceptar que habrá la muerte de deseos inmaduros, pero también aceptar con fe profunda que de esa muerte siempre nace vida nueva, vida verdadera y auténtica, vida plena y abundante. Y cuando aceptas esto de corazón, cuando lo vives concretamente en el día a día, te conviertes en una persona verdaderamente extraordinaria, no en el sentido superficial de famoso o poderoso a los ojos del mundo, sino en el sentido profundo de ser plenamente humano, profundamente libre interiormente, profundamente en paz contigo mismo y con Dios. Y esa paz genuina, esa verdadera libertad, esa plenitud humana, es precisamente lo que realmente atrae todo lo genuinamente bueno a tu vida, porque la gente lo percibe. Siente cuando alguien vive de esa forma, e incluso sin entenderlo racionalmente, reconocen que hay algo profundamente diferente en esa persona y quieren estar cerca, quieren aprender a vivir así, quieren inspirarse en esa forma de ser. Y eso naturalmente abre caminos inesperados, eso genera oportunidades sorprendentes, eso transforma silenciosamente todo a tu alrededor de formas que ni imaginas. Así que sí, definitivamente algo sucede con quien tiene una cruz en casa, pero no porque la cruz sea un objeto mágico, sino porque la cruz es una maestra incomparable. Te enseña a vivir de verdad, a amar de verdad sin cálculos mezquinos, a confiar de verdad sin reservas mentales, y cuando vives, amas y confías de esa forma auténtica, inevitablemente atraes lo que es verdadero, y lo que es verdadero es exactamente lo que perdura, lo que realmente vale la pena, lo que genuinamente importa cuando todo lo demás se desvanece. No esperes milagros externos espectaculares, no esperes que todo en la vida se vuelva súbitamente fácil, no esperes que todos tus problemas simplemente desaparezcan, pero espera algo inmensamente mayor y más valioso. Espera ser profundamente transformado por dentro, espera tener un corazón verdaderamente ordenado, espera tener un alma establecida en paz real, espera tener fuerza interior para enfrentar con dignidad lo que venga, y espera que viviendo así de forma consistente, atraerás natural e inevitablemente exactamente lo que necesitas para cumplir plenamente tu misión única en esta vida, porque al fin y al cabo de eso se trata realmente la vida, no de tener absolutamente todo lo que imaginas querer, sino de ser plenamente quien fuiste creado para ser y de vivir esa vocación con fidelidad, coraje y amor. Y cuando haces esto con sinceridad, simplemente no necesitas preocuparte obsesivamente por todo lo demás, porque lo demás viene de forma natural y orgánica, de forma ordenada y hermosa, de forma correcta y en el tiempo exacto, con las personas correctas entrando en tu vida, con las circunstancias correctas alineándose misteriosamente, y miras hacia atrás con profunda gratitud, y finalmente entiendes que todo tuvo sentido, que todo fue conducido por manos amorosas, que la cruz, después de todo, nunca fue solo un peso a cargar, era luz iluminando el camino, era fuerza sosteniendo en los momentos difíciles, era el propio camino a casa,